Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Como decimos siempre en términos beisboleros, estamos bateando de 1000. Shocking Ball. Tenemos a un gran invitado en esta nueva ocasión. ¿Cómo estás, Octavio? No dejamos de batear en grande, de batear de 1000, y además de grandísimo cineasta, un gran promotor del cine mexicano, del cine internacional, amigo. Me complace en decir que es un gran amigo. Lo puedes presumir de ello. Erwin Neumayer, director de cine, actual director de Estudios Churubusco. Erwin, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenido, Erwin. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Hay que macanear. Así es. Exacto. Vamos a macanear, digamos. No me gusta tanto esa frase, pero sí estamos hablando de términos beisboleros. Chingados. Ustedes empezaron. El que se lleva se aguanta. Exacto. Exactamente. No, Creo que me pusieron una cola de chango que no pude batear. Exactamente. Muy bien, Erwin. Erwin, qué gusto que nos acompañes en Euforia. Y bueno, rápidamente para que sepan un poco la trayectoria de este grandísimo cineasta mexicano, director de Un hilito de sangre, El ídolo. Hay que decir hay un detalle que te va a saltar. ¿De Un hilito de sangre? De El ídolo. El querido Víctor Weinstock, que es uno de tus actores principales en El ídolo, fue nuestro maestro de español en la escuela campestre. No me digas eso. Sí, te cuento. ¿Es el Víctor que además era maestro de teatro en sus tiempos libres? Sí, exactamente. Pues nos daba clases. Y bueno, es un personaje que tú nos contarás. Bueno, veo que es como muy importante, ¿no? Yo tengo la imagen del maestro de español. A ver, si nos está escuchando, se acordará, y no sé, esto es un momento importante, perdón que lo diga, me va a tomar unos segundos, y sobre todo de parte de lo que me marcó, no solamente lo que él nos transmitía, sino en un momento cuando nos dio una plática fuera de la campestre, nos llevó inclusive al centro escultórico, no sé si recuerdas ese momento, totalmente. Y hablábamos de teatro, hablamos de la importancia que es representar un personaje en el teatro, en el cine, en cualquier momento, y me acuerdo que él estaba presentando un espectáculo musical y no se me olvida la canción que era de Maribel, que era un personaje que era la pequeña Maribel, Bel, como el solo, como el cielo, como él, algo así. Si nos está escuchando, Víctor, aunque te parezca increíble, me acuerdo de esa canción y de esa clase que nos diste en ese momento en el espacio escultórico, así que un abrazo y qué gran sorpresa que hayas sido este personaje del ídolo que a mí... De entrada es una película con la que yo me identifiqué primero, porque me gusta mucho la música. No me voy a considerar melómano porque sería le muy gusta mucho la música, es melómano. Okay. No me voy a considerar así, pero me identifiqué mucho con lo que representa. Los ídolos de la vieja guardia, los ídolos de la vieja escuela, cuando hablamos, no sé, de The Who, Led Zeppelin y todo eso, que de alguna manera se ha perdido, pero que tú haces muy bien en esta historia en regresar, que cuando un chico tiene talento, pero que no es reconocido por las disqueras, por las personas que toman decisiones y que tiene que recurrir a quien fue en un ídolo para que le hagan caso, me parece fantástico porque ahí sí se genera una premisa de lo que pasa no solamente en la música, en el cine, en cualquier arte, de la diferencia de comprensión en cuanto a las temáticas que, y lo digo de manera muy personal, no tendrían por qué cambiar. Las generaciones podrían entender la música de los Beatles, del Zeppelin, y no solamente lo que se escucha ahora que es reggaetón, sin ponerle atención a todo lo que generó de alguna manera un momento importante de la historia. Y lo digo no solamente con la música, lo digo con el cine y con cualquier arte. Tenemos que entender las diferentes facetas y la historia de cualquier arte para saber cómo contar una historia, ¿no? De acuerdísimo. Amén. No, perdón, es que ahí sí me... Pues sí. Mi querido Erwin, ¿cómo ha sido este paso de ser director de cine a pasar como director de Estudios Churubusco? Pues nunca pensé que iba a ser funcionario, esa es la verdad. Y antes de eso, pues estuve en Sepropie, realmente, que es televisión en vivo, y ustedes lo saben, hay una presión distinta a hacer películas, aunque las películas, pues todo segundo cuesta. En la televisión cada error es... Y no cualquier televisión, la televisión del gobierno. A ver, vámonos todavía mucho más para atrás, ¿no? Te empiezas a encontrar en el mundo del cine, te vas a Europa, estás en París, empiezas a levantar ahí un guión, empiezas a trabajar una serie de... Me estoy yendo muy atrás, viendo, ¿no? Sí. Pero después donde te enrolas entras al CCC, al Centro de Capacitación Cinematográfica. Sí. Le asistas a Luis Estrada en Camino Largo a Tijuana.
Ahí trabajas directamente, bueno, con Luis, con Markovich, el Chivo, con Alfonso, ¿no? Sí, ¿verdad? También te encuentras de alguna forma en el Freire, ¿no? Estudiabas en el Freire, creo que estuvo ahí también el Chivo, si no mal recuerdo. Estuvo el Chivo, Moisés Ortiz, el mismo Alejandro Lubeski. Alejandro Lubeski fue el guionista justamente de Un hilito de sangre, el cortometraje, que además... Es el largometraje. Del largometraje, que bien hiciste bien en... tenemos que platicar esto, de este ojo clínico, para descubrir quién hoy es uno de los actores mexicanos pues más importantes. Hablamos de Diego Luna, pero en ese momento, pues cuando era un pequeño adolescente regordete que empezaba una carrera gracias a ese ojo clínico. ¿Cómo? Te van a vetar de Star Wars. No. Espero que no. Saludo, Diego, si nos escucha en algún momento, no sé, pero bueno, lo digo en el buen sentido porque él lo sabe, y además la evolución que ha tenido él histriónicamente a lo largo de esa carrera que empezó tan joven ha sido gigantesca, monumental. Pero la pregunta en este caso, Erwin, es ¿cómo descubres qué ves en un personaje cuando no tiene nada, absolutamente ninguna trayectoria? ¿Qué ves en él para saber que de alguna manera puede trascender a los niveles, en este caso de Diego? O sea, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo se acercó él? ¿Tú lo viste? ¿Lo buscó? ¿Cómo tenía una amiga en común, Claudette Mayet, que me dijo, tienes que conocer a Diego. Venía regresando de un viajecito a Europa. Él trabajaba en Televisa, no sé qué, en una telenovela, que era... El abuelo y yo. El abuelo y yo. El abuelo era mi tío, Jorge Martínez de Hoyos. Cierto. Entonces, Claudette me dice, tienes que conocer a Diego. Y ya había yo visto a muchos niños. ¿Y no te convencían? No me convencían. Estaba también Gael, que estaba increíble. Pero lo que más me sorprendió de Diego cuando lo conocí es que era muy concentrado. Se ponía atención y como que captaba todo. Es como cuando lees algo y lo entiendes. Diego así era, ¿no? O sigue siendo. Te escucha, lo entiende y lo lleva a cabo. Lo lleva a cabo. Sí, entonces eso fue lo que más me impresionó. Y su simpatía era muy simpático, como siempre. Es muy simpático, es muy elocuente. Y de chiquito era más, ¿no? Entonces, no era el personaje que yo me imaginaba, más bien me imaginaba a alguien más delgadito, ¿no? Y Diego era fortachón, estaba... Por eso digo, rechonchito. Pero vaya, era adorable. Y en cuanto empezamos a trabajar con él, pues todo el mundo lo amaba. O sea, inmediatamente lo amaba. Bueno, y además con el papá que tenía, Alejandro Luna, tramoyista, uno de los más importantes. Pues importantes. Escenógrafo, iluminador. Fantástico. Sí, que también hace un vitacho en la película, en el restaurante de chinos. Y lo que era padre trabajar con Diego es que nunca se salía del papel. Siempre estaba ahí. Claro, es muy chistoso porque uno se transforma en el personaje, ¿no? Cuando es este tipo de películas en donde un personaje lleva toda la película, ¿no? Uh-huh. Entonces Diego me decía, pues es muy fácil hacer esta peli porque nada más te tengo que ver a ti, ¿no? Entonces yo era ese adolescente perdido en la película. Y luego pues tenía la posibilidad de trabajar con gente de gran talento como Jorge Martínez de Hoyos, ¿no? Que siempre era, pues, yo decía, era como trabajar con Robert De Niro, ¿no? Y decía, tengo una sorpresa hoy. Y llegaba y era un personaje como más afinado en lo que decía y lo que hacía. Y mi tío pues no hacía cine mexicano y me dijo, solo porque eres tú voy a hacer esta película. A mí el cine mexicano ya no me interesa, ¿no? Después de esa desventurada empresa que hicieron con lo que era la ANDA, pero no la ANDA, ¿no? Creo que se llama SAI o algo así, el sindicato alterno. Entonces se fue a trabajar al extranjero mucho tiempo y esa fue una película que hizo pues antes de acabar, ¿no? Uh-huh. Ahora, digo una cosa, Erwin, vamos a recuperar este tema que me parece indispensable, lo de formar parte ya de este grupo de funcionarios. O sea, eres el director del estudio Churubusco. Se sacrifica, no me gusta usar esta palabra, pero en este caso, cuando uno se vuelve funcionario, pues sí, es una especie de sacrificio, porque sacrificas parte del arte por volverte, y perdón que lo diga, no un burócrata, pero un funcionario que tiene que acatar ciertas responsabilidades. ¿Sacrificaste algo? ¿Cambiaste algo? ¿Te arrepientes de algo, sobre todo en la parte artística, en la parte de tu formación en esta etapa de tu vida? Pues si me puedo ir un poco más atrás, porque la decisión no fue hacia Churubusco en primera instancia, sino fue hacia Sepropie, que era un momento que iba a cambiar, ¿no? Sabíamos que el gobierno iba a cambiar y eso era interesante. Entonces yo quería estar, cuando me invitan ahí, en primera fila, saber quién toma las decisiones, por qué toman las decisiones. Y cuando te enfrentas a un set, como el que tenemos aquí enfrente, siempre piensas cómo hacer las cámaras lo más virtuoso posible. Yo no sabía muy bien qué era la televisión en vivo
ni las señales, la banda C, la banda KU, etcétera. Entonces había que aprender muy rápido y luego la posibilidad de tener un equipote para tú decidir las cosas. Entonces la mañanera fue un experimento para mí que, si bien me decían, pues hay que ver al presidente, no me decían exactamente ni con qué cámara, ni qué tamaño de plano, ni cuánto tiempo. Y eso lo fuimos aprendiendo todos. Ahí entraba lo cinematográfico. Sí. Entonces, de alguna manera, sí sacrifiqué ese arte, pero aprendí otras cosas y todos los días había algo diferente, ¿no? Algo diferente. Perdón que haga una pequeña pausa. Me parece increíble, inadmisible inclusive, esto lo digo, que haya un estilo cinematográfico en las mañaneras. O sea, que haya un cuidado cinematográfico en las mañaneras. Lo estoy descubriendo en este momento. O sea. Pues si te fijas, se parece en la disposición de las cámaras mucho a un TED Talk o a un show en un teatro, ¿no? Tienes un personaje, tienes 7 cámaras, entonces tienes una grúa. ¿Cuándo la usas? Más o menos. Al final pusimos hasta un dolly, que cuando entró el presidente y lo vio por primera vez dijo, ay, qué modernidad, ¿no? Porque yo pensé, igual que el vocero, que no le iba a gustar, pero había que ponerlo porque era un instrumento distinto a meter zooms, ¿no? Y es el carrito que entra y sale. Y luego empezar a tener este diálogo con un personaje que todos los días sale y que ve las cámaras y los personajes que se vuelven también los reporteros, los periodistas, las periodistas. Eso era muy interesante, ver cómo se van transformando ellos mismos al verse y tener que salir a cuadro. Entonces, para mí todo ese experimento de la tele, de tener, sin ser yo el director de estas personas, sí el director de qué cámara y por dónde vamos a estar viendo y para quién y cómo trabaja. Son muchas audiencias. Eso también era muy interesante. La audiencia en vivo, lo que lo ve de principio a fin. La audiencia que después lo ve y la audiencia que ve las cortes informativos. Entonces lo que llaman los bytes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes cambiar de una cámara a otra, cortar un poco los silencios para hacerlo más dinámico y entonces sí completar las informaciones? Entonces, todo eso en mi cabeza todos los días sucedía. Y ¿cuál es el discurso? ¿Quién está hablando? Sí, luego empiezan los funcionarios. Y luego más experiencia cuando empiezan las conferencias en el COVID de la tarde y luego otras 2 a mediodía. Entonces había mucha experimentación, no experimentación, sino mucha capacidad de hacer nuevas cosas mientras estás haciendo algo muy formal, que es una conferencia. No, y aparte es muy interesante esto que dices del dolly, cómo de pronto ya cuando estableces es una escena, es un planteamiento de escena. Sí. Muy interesante, ¿no? De cómo se visualiza, de cómo te imaginas. Claro, es una estrada, es un personaje principal. Están los antagónicos, que son los personajes que lo cuestionan, los periodistas que lo cuestionan, el público que lo ve en televisión, sus compañeros o sus... lo voy a decir así, no importa, sus súbditos, quienes nada más dicen sí, señor presidente, aunque lo que diga no tenga esa congruencia, pero son personajes, tanto los protagonistas como los antagónicos, como lo que sucede en cualquier puesta en escena o en una película. Claro. Entonces, ver eso era muy interesante. Hacerlo diario también requiere... de una cierta creatividad y concentración, ¿no? Sí. Los switchers que trabajan, las cámaras que hacen, la gente del sonido, todo el equipo está muy presente. Bueno, ¿a qué horas llegabas para montar todo esto? Siempre queda montado, entonces el switch se prende a las 5:30. Entonces, yo empezaba a llegar 5:30 igual que todos. Luego, con el tiempo, pues, te das cuenta que no puedes hacer nada si algo no funciona, ¿no? Claro. Entonces, pues, llegaba media hora más tarde, a las 6, y pues ya me quedaba. Y luego empecé a ir antes al máster, ¿no? También porque pues, son equipos muy grandes, entonces la motivación con las personas es importante. A mí lo que luego me empezó a dar mucha curiosidad es cómo cambiar la motivación de las personas que trabajan como funcionarios, burócratas de la imagen, aunque sea en una empresa como Sepropie, que es una dependencia, para motivarlos para cambiar su mentalidad hacia el trabajo, cómo hacerlo posible. ¿Es posible? Totalmente. O sea, piensa que hay gente que de repente era un chofer y un día acaba siendo cámara. El proceso fue cargó un cable, luego la cámara, luego el chofer. Hay varios ejemplos de eso. Y un día ya está con una cámara. Entonces esas personas no tuvieron una escuela. Entonces metimos una escuela dentro de Sepropie para enseñarles cuál es el origen de por qué haces una imagen. Y eso fue como muy revelador para ellos y los motivó a hacer eso. Y luego pues metí unos cursos de desarrollo personal, de desarrollo humano, porque, es intensísimo trabajar en equipos así, que salen luego de giras, ¿no? Sales de gira y convives con la misma persona o las 14, 15, 3, 4 días durante 18 años. Se vuelve tenso. Sí. Entonces, ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar hábitos de alcohol, de peleas, de rencillas?
pues solo con desarrollo humano. Entonces metí unos cursos y pues yo los tomaba con todo el mundo y me divertía mucho porque, bueno, yo vengo de ahí, mi madre es terapeuta, entonces he sido el guinea pig de mi mamá por años. Entonces ellos empezaron a tener esta relación con gente que quizás no se llevaba bien, pero también con gente que ni siquiera sabían su nombre. Es una empresa de 140 personas en donde no necesariamente conoces a la administrativa que firma o manda tus cheques a gobernación. Y esa también los hizo como consolidarse más como grupo, como saberse, tú eres Octavio, tú eres Max, así te ves, ya había escuchado tu voz, pero no te imaginaba. O cruzaban la calle y nada más saludaban. Eso fue muy interesante. Entonces, cambiar la práctica del trabajo así a través de conocernos, de establecer nuevas relaciones, fue también un reto para mí, no nada más lo cinematográfico, que es así un set, ¿no? Tú entras a un set y luego cuando estás de director sabes, no sé cómo lo sabes, pero sabes quién tiene problemas con quién. Claro. ¿No? Y como decía Cas, pero eso no lo da la experiencia, Erwin. O sea, ¿cómo sabes? O sea, más allá de la experiencia, ¿cómo sabes que el switcher tiene problemas con el de gaffer, ¿Cómo sabes eso? ¿Por las miradas? ¿Por la actitud que toma cada uno de ellos en la planeación, el desarrollo de una escena? ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque eso es delicado. O sea, sí. a final de cuentas, es una familia. Y si en una familia el desarrollo y las actividades pues tienen un conflicto, eso puede inclusive hasta impregnar el trabajo final, ¿no? Es que lo es claro. así. Sí, pues mira, a veces es por evidente, o sea, le contesta de muy mala gana, o a veces simplemente lo ignoran, o a veces simplemente lo miran, ¿no? O no se suben a la misma camioneta. Y haces algo al respecto como el líder del proyecto. Se dice, a ver, vamos a tener que... Todo el tiempo. O sea, en esta empresa todo el tiempo lo hacía. Mi puerta estaba abierta permanentemente, nunca la cerré a menos que hubiera una reunión que quería puerta cerrada, pero de entrada estaba abierta. Entonces todo el mundo se asomaba y venía de luego a contarme qué pasaba, no nada más con su vida, la necesidad de dinero, que eso es muy clásico, sino rencillas. Oiga, señor, necesito un favor. No tengo dinero. No, pues es que era eso. Pues no. ¿Qué otra cosa necesitas? ¿Sí? Así es. Siempre pasa, ¿no? Todo el mundo necesita un poco más. Un poco más, exactamente. Y si Mick Jagger fue chofer de Werner Herzog, bueno, pues todo puede suceder en este mundo. Sí. Exactamente. Y ya de ahí, pues brincar a los estudios fue algo, digamos que hasta como un regalo para mí, ¿no? Entrar a otro tipo de dulcería, porque también eso pasó en Cepropie, me encontré con un montón de gente, pero también un montón de equipo y muchas dependencias que necesitaban ayuda, porque yo veía que había reducido la administración mucho lo que es comunicación social y el poder del dinero. Entonces yo salí a la búsqueda de quién necesitaba ayuda. Entonces, y también siento esta capacidad de poder detectar y de poder organizar, también te viene, bueno, tienes no solamente una experiencia como director, sino también has hecho videos de grupos importantes, Fobia, Café Tacuba, ¿no? Sí. Tienes ahí fuiste organizador del Puerto Vallarta Film Festival. Y fui productor de un Fuiste productor de películas de Pancho Atié, las primeras ahí del CCC, ¿no? Sí. Las que le continuaron, Fibra Óptica. Sí. Muy importante experiencia todo eso, Erwin. Pues sí, entonces eso me da la capacidad de ver cuántos juguetes tenemos, cuánta gente disponible y a quién necesitamos ayudar. Y lo mismo pasó en Churubusco. Cuando llego a Churubusco, que es un muy buen momento también, hay que decirlo, la pujanza de la producción en México es increíble, ¿no? O sea, hay muchas cosas sucediendo. No en el momento que llegaste era un momento álgido, un momento de que estaba generando cierto divisionismo y que de alguna manera era también tiempo de rescate. ¿Cómo es que cuando llegaste a los Churubusco era el ambiente y sobre todo los antecedentes que estaban viviendo? Pues mira, lo que sucede en los estudios altos y bajos, ¿no? Sí. Pero ahorita gracias a las plataformas y las películas que hacen las plataformas, series y películas, hay mucho más recurso para un estudio como el Estudio Churubusco, que son los foros más grandes en dimensiones y en cantidad. Son 8 foros de 1,400 metros. Entonces, en América Latina. Casi que en América Latina. Sí. No estoy seguro si en Brasil hay algo así, pero en el resto seguro que sí. Me parece que no. Entonces, siempre es el lugar preferido para las producciones. Uh-huh. Aunque necesitan actualización, pero están muy bien ubicados, ¿no? Están en el
corazón de la ciudad prácticamente, a 15 minutos del aeropuerto, a 10 minutos de Coyoacán, 15 del centro sin tráfico. Entonces, y llegan todos, pueden llegar por metro o transporte público. Eso también, no hay que olvidar que todos los llamados del mundo cinematográfico son en Atletas 2, ¿no? Atletas que es 2. Estudios Churubusco. Exactamente. Aunque vayas al norte, al sur, siempre son Es ahí, en ¿no? Estudios Churubusco, es Entonces, cuando yo llego ya estaba la producción muy sana, la distribución y esto es otro, la exhibición del cine mexicano es otra cosa, pero las plataformas dan esa posibilidad de entrar cruz muy grandes durante mucho tiempo a los foros y eso es de lo que viven los estudios. Entonces tienes oficinas, tienes foros y tienes bodegas. Lo que llaman el 360, digamos, en el espectro de que filmas, tienes tu oficina, filmas y postproducción, eso estaba en el cine en Churubusco, ya no. En el cine, pues ahora necesitas un cuarto más chiquito que este si quieres editar una película. Y cuando vas a postproducir también, ya las personas no van a mezclar a los estudios mucho porque saben que en quizás 2 semanas ya están en pantallas chicas, ¿no? Van al cine, si es que llegan, y luego van a la pantalla. Si es que llegan primero, claro. Sí. Si no es que pasan directamente, bueno, anteriormente se le decía directamente al video, ahora pues es a las plataformas digitales, ¿no? Así es, o se enlatan, ¿no? Por alguna razón. Entonces, los productores de repente dicen, bueno, si tengo a mi amigo que me lo puede sacar en 5.1, 7.1 con un poquito más de dinero, ¿para qué le gasto a una sala como la THX 5.1, 7.1 de Churubusco si en 2 semanas puede que esté allá? Entonces ya no hacen ese esfuerzo y lo que yo digo es que se pierden de esa experiencia, ¿no? La experiencia cinematográfica es completa, ¿no? Así cuando es. eres productor, cuando eres director y es el último lugar en donde te van a considerar a un director como director. Porque sales de ahí, te llevas ahora tu disco duro con tu DSP y si Netflix o alguien te agarra y te pasea, muy bien. Un festival de más. Pero si no, se olvidan de ti. Pero entonces ahí sí entra la palabra sacrificio. Sí tienes que sacrificar ciertas cosas para tener otras. Sí. O no lo llamaría como sacrificio, sino simplemente es como lo que está comentando Erwin, de darle un cuidado al proyecto, una calidad y abordar una experiencia. Sí, pero por eso permite, sacrificas otras cosas, ¿no? Sí. En mi caso, yo siempre he acabado ahí, las pelis. Por eso, por la experiencia de también tener la distancia a la pantalla, la cantidad de equipo. Los que mezclan ahí son gente con mucha experiencia y con mucho talento. Entonces te proponen muchas cosas. No que los otros que tienen estudios más pequeños no puedan ir a mezclar ahí o no lo puedan hacer en sus estudios. No quiero decir eso, pero siempre tener esa posibilidad de llegar al final ahí. Es parte también de la tecnología, ¿no? Ya todo se ha reducido en ese campo. Sí. Ya puedes hacer, como lo comentabas, hay diferentes accesos a la tecnología que te permiten llegar a ciertas cosas. Sí. Y bueno, hay otras experiencias, ¿no? Obviamente. Claro. Y entonces, pues, al entrar a los estudios, tener todos esos posibilidades de entonces entender un proyecto, ayudarlos o simplemente verlos pasar, ¿no? También es interesante, no te inmiscuyes en ellos, ¿no? Ahora que estuvo Rodrigo Prieto filmando la serie de Juan Rulfo. Creo que es peli, ¿no? Sí. Es peli de Pedro Páramo. Pedro Páramo. Pues entrar al set y ver cómo ilumina y cómo está el set que hizo Jax, increíble. Pues nada más pasas un tantito y ya te sientes como no parte de, pero te sientes renovado. Algo pasa porque no es... ¿Cuál es tu primer recuerdo de Estudios Churubusco? Híjole, cuando estaba en el CCC, de haber llevado yo creo que una lata a revelar al laboratorio en 16, porque todavía filmábamos 16. Es correcto. Nos tocó en Moviolas, ¿no? ¿Y qué producción te toca ver por primera vez ahí en Estudios Churubusco? Me acuerdo de Javier Pérez Grobet, ¿te acuerdas de ese fotógrafo? ¿Cómo no? Claro. Gran fotógrafo de mi generación que fue a trabajar en Total Recall. Qué bien. Loco. Yo debo decir que Total Recall para mí es muy importante porque es la que me mete el chip de lo cinematográfico. Como lo está comentando Erwin, es una película que dirigida por Paul Verhoeven, interpretada por Arnold Schwarzenegger, pero la filman completamente en la Ciudad de México. Sí, de hecho, en una estación del metro, en la estación del metro Insurgentes, si no me equivoco. Chabacán, Insurgentes, Colegio Militar. Entonces, ¿cómo adapta? No sé en qué momento Verhoeven ve esa parte. Bueno, eso es lo interesante. Sí. Precisamente por eso me interesó parte del cine, porque era como ver esas... Yo me pasaba en la preparatoria recorriendo esos lugares
y viendo cómo habían adaptado justamente las locaciones de la Ciudad de México para hacer Marte. Y se quedaron. A la fecha, Sí. quien visite esa parte de la Ciudad de México se dan cuenta de que lo que ellos construyeron para ser futurista, lo dejaron ahí. Totalmente. Digo, ya está grafiteado, etcétera, pero se mantienen parte de los props que construyeron para dejar esa... Y sí es maravilla, cierto, ¿no? Javier Pérez Grobet trabajó en esa película. Sí. Muchas, toda una serie de personas ahí, de cine mexicano participando, ¿no? Amplísimo. Sí, me acuerdo mucho de él porque pues, éramos compañeros, amiguísimos en ese entonces. Estábamos, no sé si saliendo, ya me acuerdo, pero de esas historias. Y mucho ir a ver a los directores. En ese entonces, cuando entramos, el papá de uno de nuestros compañeros, de Esteban Reyes, era el... Ahí estamos viendo el tráiler de Total Justo- Recall. Y justo ahí es la estación, el interior de la estación de Chabacano. Justamente, inclusive los letreros los dejaban, ¿saben? No, Ahí no, está no, la parte de- es padrísima película. O sea, si la ves en esa perspectiva, Sí. a mí es una película que realmente me cautivó y obviamente no es la mejor película del mundo, pero hay películas que no necesariamente son o tienen que ser las mejores del mundo para que te... Pues para que te... Pero no todas tienen esa premisa ni buscan esa premisa. Esta No, película es o entretener. sea, es por esta parte de cómo se hacía el cine, ¿no? De cómo algo que no te imaginas, de pronto lo tienes, te metes allá al metro Chabacano y ahí ves la escena de los disparos y sigue igual. Sí, hablando, o sea, ya que estamos tocando el tema de Paul Verhoeven, de cómo decidió escoger, o sea, eligió la Ciudad de México para ser parte importante, sino es que en la actualidad de esta película tenemos que hablar también de David Lynch cuando hizo Dunas. Y vino a México, Sí. inclusive Ernesto Laguardia, parte del Ay, elenco. todos, estaba Alfonso Cuarón, estaban, bueno, hay una cantidad de también de... Y cuando hablamos, sí, no es el logro más importante, de hecho creo que es un poco uno de sus tropezos, el único, sino de David Lynch, por lo que implicó y sobre todo por lo que lo marginaron, que él mismo lo dice, sobre todo en la parte de guión y las cosas que él quería hacer y finalmente no lo dejaron. De todas maneras, la historia y la experiencia queda de su paso por los estudios Churubusco. Claro. Cuando hablamos de Verhoeven, cuando hablamos de David Lynch, dos gigantes de la cinematografía internacional, nos damos cuenta de que la historia tan rica de los estudios Churubusco, en algún momento la podemos contar con esas letras de oro, pero eso se ha ido, y corrígeme si me equivoco, se ha ido desvaneciendo. Es decir, ¿por qué las grandes producciones ahora, los grandes directores ya nos están enfocando, ya no están volteando a ver a los estudios Churubusco, tomando en cuenta las habilidades, sobre todo las bondades técnicas que tiene ese estudio? Pues en el 94 se le quitó el backlot a... Mira, ahí los vemos estudios. justamente Dune, parte de la Sí. película de David Lynch, y en donde justamente estaba, que platicamos, Ernesto Laguardia, y se filmó, no completa, pero sí se filmó una parte importante, Una parte, ¿no? sí. Pero las películas de ese tamaño dejaron de venir a México cuando se quitó, bueno, los estudios, cuando se le quitó el backlot. Un estudio busca unos foros y luego un lugar donde construir exteriores y demás. Y al volverse el Centro Nacional de las Artes, se le quitó esa posibilidad. Entonces fue un madrazo para el estudio. Digo, qué bueno que crearon más escuelas de Ahora arte. ya es justamente el espacio que ocupa la Cineteca de las Artes. La ¿no? nueva Es que la Cineteca siempre estuvo allá, digo, Sí. ese cine, ¿te acuerdas? El Pedro Sí. Armendáriz, pero es más bien la escuela de danza, la escuela de Es teatro, correcto. la escuela de música, la torre, toda esa, Sí. pues fueron 10 hectáreas que le desaparecieron al backlot de los estudios. Y entonces, ¿a qué vengo si tengo que buscar otro lugar y ya mi foro no me queda luego? Creo, ¿no? Habría que preguntarles No, pues a es ellos. interesante bajo la perspectiva. Y eso es lo Sí. importante, me parece, de tener a un cineasta a cargo de los estudios, porque no siempre el director o los el que se director, ¿no? Digo, Sí. bueno, hay varios nombres que Claro. se han hecho cargo del Instituto Mexicano de Cinematografía que no han sido cineastas y que por eso han habido ciertas circunstancias que han negativas, complicado claro, y de decisiones. regazo, ¿no? Sí, Enlatan películas que no ven. sí, exacto. Y que luego son muy exitosas. Pero mira, una prueba de que si un backlot fuera disponible o estuviera disponible en los estudios Churubusco y no hubiera pasado quizás lo que pasó con no Hernán, sino la otra serie de Cortés que iban a hacer y que quitaron de Xochimilco. Bueno, pues era un lugar quizás no adecuado, pero si lo hubieras tenido los estudios, hablaba con Abelino Rodríguez hace unos meses de cuánto dinero... Sí, lo tuvimos aquí, de hecho, la semana pasada. Exacto. ¿Cuánto dinero se pierde en México por no tener un backlot? ¿No? Es un dineral. O sea, él lanzó una cifra que quizás es, quizás no. Él sabrá porque pues, ahora presidente de la Canacine y teniendo todos estos servicios de producción. Pero hablaba de $22 millones. Uf.
por no tener un backlot. Entonces, ¿Que se pierden o que se dejan de ingresar? digamos que se pierden porque ¿dónde encuentras un lugar tan ideal? Sí. Que dos cosas, tengas 10 hectáreas para construir y 8 foros para entrar cuando necesitas entrar a un foro y unas oficinas y la disponibilidad de 1 metro a 5 minutos para que la gente llegue y no se tenga que preocupar dónde estacionar su coche. Todo eso lo hacía un lugar muy atractivo, claro. Muy atractivo. Y ahora que la ciudad se ha hecho más y más y más grande, cuando te quieres desplazar a un backlot, ¿a dónde te vas? A la Jusco, 2 horas. Uh-huh. A Santa Fe o lo que sea, otras horas. Ahí está Palapa, otras horas. A donde quiera que vayas. Los foros que están, por ejemplo, en el Ajusco, pues son a veces no nada más poco convenientes porque están muy lejos, sino regresa de ahí a las 4 de la mañana cuando sales de un llamado, pues es peligroso, ¿no? O en Huixquilucan, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Ese es un Otra en el Pantla, ¿no? Donde están los foros de Pigmenio, ¿no? Exacto, o Naucalpan, o sea, donde está FD. Se tienen que ir demasiado lejos, o los que van a hacer en Acatepec o algo así. Sí. Son demasiado lejos y las distancias y luego lo peligroso que resultan ser los lugares, ¿no? Y además hay que hablar también de estos incentivos fiscales que, en mi opinión, han sido muy raquíticos, perdón. En términos internacionales, ¿no? Estamos hablando de un 7.5% más o menos, y cómo eso ha afectado en otras latitudes, ¿no? Porque se llevan las películas ahora a Atlanta, ya Los Ángeles ya no es, cuando la gente tiene esta concepción de que Hollywood es Los Ángeles, pues en realidad es Atlanta o es Canadá, o estaba escuchando también, por ejemplo, ahorita están utilizando mucho Budapest, ¿no? Ahorita está filmando Johnny Depp, está a punto de arrancar Johnny Depp con Al Pacino haciendo Modigliani, y están utilizando mucho los estudios de Korda, ¿no? Toda esta parte que también lo ha utilizado muchísimo Guillermo del Toro. Acaban de quitar los estudios de Baja California, entonces creo que es bastante... Los de Rosarito. Los de Rosarito los acaban, ya los van a hacer lugares para maquila, entonces, bueno, creo que ahí vuelve a retomar un punto muy interesante Estudios Churubusco. Sí. Bueno, tendría que. O tendría que, ¿no? Sí. Pues lo está haciendo, o sea, ahorita estamos al 100% en los foros, ¿no? Pero otra vez, ¿cómo 100% hacemos? pero para cine mexicano o para No. producciones de comerciales o... Básicamente 3 cosas: películas y series de streamings, de plataforma, y comerciales, ¿no? El cine mexicano no tiene tanto dinero para entrar a foros, esa es la realidad. O sea, cuando tienes 20, 30 millones de pesos y tienes que construir un set, sigues prefiriendo irte a locaciones, es más barato, Claro. ¿no? que construir. Aunque pues lo ideal, si puedes, es construir porque controlas el tiempo, La iluminación, los movimientos, haces claro. todo. Ahorita hay un foro en el foro 2 que tiene las pantallas de producción virtual, hablando otra vez de los sets y de los backlots que puede sustituir eso, ¿no? Hay una pantalla para hacer una serie de Amazon que se llama Todos los minutos cuentan, sobre el temblor del 85, y es espectacular lo que ahora se puede hacer con la tecnología. Vamos a ver cómo funciona a lo largo cuando se permanezca una pantalla así, cuánto uso se le da. Más y más competidores, o más bien empresarios, están pensando en esa tecnología para meterla de una u otra manera a las producciones. Pero otra vez, ¿qué producciones sí aguantan tener 6 meses? Esta tecnología de pronto es lo que utilizan, es el Mimic, lo que utilizan las pantallas cuando se puede proyectar. Sí, como hicieron Mandalorian. Mandalorian, exactamente. Es eso. La tecnología que le dicen Mandalorian, sí, es eso. Y eso pues va a seguir avanzando. Es impresionante. Es impresionante. Sí. Que hablando justamente de esa tecnología, que es una tecnología no solamente vanguardista, porque uno es la primera vez que lo ve, o sea, como espectador es la primera vez que lo ve en una pantalla. Me gustaría también recuperar, sobre todo, tal vez no de tecnología, sino de técnicas. Y me quiero remontar a lo que hizo, a lo que se hizo en El Ciudadano Kane, a lo que hizo, ayúdame con el nombre Bueno, también esta parte, yo ayer estaba viendo Belle Jour y estaba dando, o sea, de pronto viendo la historia. Orson Welles. Perdón. Gracias, mi Mau. Exactamente, Orson Welles. Es maldito COVID. Que cuando uno ve esa película, más allá del gran acierto y de la historia,
los planos que Orson Welles planea y plantea en ese momento sobre las sombras alargadas, las tomas desde abajo para la profundidad para agigantar un personaje que en este momento se convertía en este ente maligno, sabes, que iba creciendo y que se quedaba solitario. O sea, esos planos, la entrada de la película sobre cómo entras a las letras, ¿te acuerdas de eso? Sí. Eso no se había visto absolutamente nunca. Igual como hablamos de Buster Keaton, las cosas que hacía en su momento. Cuando hablamos de estos personajes que han evolucionado el cine, y ahora, en la actualidad, cuando piensas que uno ya vio prácticamente todo y ves Oppenheimer, lo que hace Christopher Nolan justamente con estas reflexiones sobre la luz y el acercamiento sobre diferentes, ¿cómo le digo?, planos. Eso, y tú sabrás técnicamente, Erwin, eso no se había visto nunca, más allá de que uno a veces no entiende por qué la filmó en IMAX. Sí. Es un tipo pero cuando te das cuenta de que estos planos, de que estos sobreplanos, la gente de cine lo va a entender mejor, no se habían llevado a cabo, no se habían visto en su momento, te das cuenta de que el cine se sigue reinventando y se sigue, se sigue explorando y se sigue reinventando en cada una de sus facetas, ¿no? Sí. Eso es lo rico del cine, que está tan vivo según la imaginación de cada quien y el presupuesto. Exacto. Y puede ser un director o puede ser un camarógrafo, ¿no? O un fotógrafo. Me imagino que en Gravity el Chivo y Cuarón tienen unas grandes pláticas sobre cómo lograr los reflejos en el casco, filmar en el espacio. Claro. ¿Quién pensó en algún momento y sucedió, y eso fue algo que sucedió realmente, ¿no? Y no solamente en Gravity, sino también en Children of Men, ¿no? Todo este movimiento de cámaras, del coche, ¿no? Planos secuencias. Sí. Y no solamente en películas, en series, o sea, el último también, cuando hablas muy acertadamente de fotógrafos, no solamente de la parte técnica, sino de fotógrafos, quienes hayan visto esta serie que se llama Succession, lo que hace el fotógrafo, que creo que es de origen japonés, sobre estos momentos dramáticos, hacer el zoom in, zoom out, muy rápidamente para denotar, sin ninguna palabra, sino solamente en ese aspecto. Una connotación emocional. Una connotación emocional. Eso yo no lo había visto nunca, en ninguna serie. Y tú, y una vez más, corrígeme si me equivoco, si eso se había visto en alguna otra película, serie o en alguna otra manifestación. Pues no, realmente no, pero tú has estado cerca de, por ejemplo, has estado cerca del Chivo Lubeski, ¿no? Lo viste en sus inicios. Y ahorita estamos platicando tras bambalinas de cómo también es importante darle cabida a los técnicos, ¿no? A estas personas que de pronto, ¿no? Todo se centra en la educación de los directores o de los guionistas o de los fotógrafos, de los productores, que, Abelino Rodríguez es prueba de ello. Es una de las personas que ha estado como muchos años atrás tratando de impulsar ese campo, pero también impulsar la parte técnica, ¿no? La parte del sonido, la parte de la iluminación, la parte de las cámaras. Sí. Pero, ¿sabes qué pasa? En las escuelas se forman como eso. O sea, no hay que olvidar que el Chivo sí fue un director y luego se volvió fotógrafo. Es correcto. ¿No? Abelino se generó como un artista en su plenitud en el Estudió CCC. cine y después se volvió directivo. Productor. Y igual, Miguel Ángel Molina estudió en el CCC y luego es un gran mezclador. No así quizás Jaime Bach, que es el que ha ganado los Óscares, que siempre estuvo en el mundo del sonido por su papá, venía quizás ahí pero sí están todos metidos en una como burbuja dentro de si es imagen, si es sonido, si es actoral, si es una cosa técnica de staffs o de maquillajes. Una vez más, del Toro. O sea, el Toro hacía efectos especiales, ¿no? Y lleva todo eso mucho más lejos a partir del conocimiento de lo que le gusta, aunque también le gustan las historias, y entonces genera sus historias como para poder, no sé, hacer posibles sus sueños de ver cómo se maquillan los personajes que él inventa. Entonces, creo que el arte de la cinematografía siempre se envuelve en una burbuja que conlleva muchas artes, y eso es lo más bonito, porque siempre está vivo. La relación con los personajes, la música, ¿no? Hablando de música. ¿Vieron Bardo? Claro. Sí, claro. Yo la vi en Atmos, en Morelia, y cuando empieza en el lugar de baile, se calla todo,
y empieza Let's Dance, o sea, ¿y cómo suena? ¿Cómo concibes eso si no tienes Atmos? Entonces, claro, Dolby Atmos, todo esto, pero ¿cómo lo usa alguien que lo lleva a ese lugar en donde tu cabeza se vuelve una palomita de maíz, ¿no? O sea, se rostiza y entiendes más no sé qué. Sí, no te puedo decir, ya entendí qué, ¿no? Pero algo pasa en tu cabeza que entiendes a partir de la experiencia cinematográfica, en este caso de lo auditivo, algo sobre cómo te sentiste. Y es que por eso me parece que el cine, como el séptimo arte, genera a través de todas las sensaciones de los 5 sentidos, y uso también el sentido del tacto, genera estas emociones que posiblemente, o de manera más complicada, otras artes dan. Es decir, a partir del lenguaje cinematográfico, porque cuando hablamos de música, cuando hablamos de los aspectos visuales, una película, inclusive, antes se contaba así, una película se puede contar solamente a partir de imágenes, de la generación de emociones, y ese es el lenguaje cinematográfico. Puedes tener una gran dirección de arte, una gran dirección de escena, un gran director, un gran actor, gran estudio, pero si no sabes desarrollar el lenguaje cinematográfico, me parece que también parte de la esencia se puede llegar a perder, ¿no? Sí, pero más atrás, si tienes un buen guión, puedes hacer una buena película. Un mal guión casi nunca vas a hacer. Claro, no es la columna vertebral, pero sí es como parte de lo esencial, ¿no? Y las imágenes, hay gente que yo decía, no está increíblemente filmada, pero qué bárbaro, qué buena historia, ¿no? Dory, ¿no? Menner. No, la ves y te encanta la película y te encanta cómo te lleva. Ves cómo evoluciona la directora y al final ves Fukushima, creo que se llama así. Y es casi un documental y aprendió a filmar mejor. No sé qué le pasó a ella a lo largo de sus películas, pero siempre atrás de eso había una columna vertebral fantástica que era el guión. Esa es la columna vertebral del cine, el guión, exactamente. Y ahorita pues es lo que más hay que explotar porque estamos llenos de contenido. Necesitamos generar contenidos porque así va la vida de la audiovisual. Y también es parte de lo que te queríamos preguntar, ¿no? Cómo también está haciendo Estudios Churubusco un complemento muy importante para el cine, no solamente mexicano, sino internacional, y cómo ha participado. Participa en las películas, acaba de participar en los premios Arieles. ¿Cómo estás tú visualizando Estudios Churubusco en lo que resta, sobre todo hablando de este sexenio, ¿no? Porque es como una parte como... En lo que resta de esta administración, en este año restante. Lo que queremos en Estudios Churubusco es que la gente regrese a que sea el lugar en donde te encuentras. Seas un guionista. Pasó con la huelga en Estados Unidos de los escritores, en donde el grupo de escritores y escritoras Tinta convocó a hacer una manifestación. Un momento para apoyar. Y se siente bien. O sea, que eso suceda ahí es como la casa de todos. Todos hemos filmado en los estudios, todos hemos pasado por alguna razón ahí. Luego pasó con los Arielados, vinieron a hacer, ¿no?, el convivio de los Arielados y se sintió muy bien. Le pusimos nombres de las pioneras del cine mexicano a los foros. Hicimos un evento en donde hubo conversatorios con mujeres, básicamente, y eran de distintas ramas, ¿no? Gente que está haciendo de staffs ya, o directoras más consagradas o guionistas, en un conversatorio había 200 personas más o menos y se sintió muy bien. Entonces, esto que suceda en los estudios es como lo natural, que todo mundo que tiene algo que decir, algo que platicar, sea guión, sea foto, sea postproducción, sea rodaje, sea infraestructura, es en los estudios en donde puedes ir y hablarlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque todo mundo es el único lugar público, digamos así, que queda del Estado mexicano. Ya no hay foros, creo que ni en el mundo. Son Chinechita y Estudios Churubusco los únicos que le pertenecen a algún estado. Y Chinechita ya los habían vendido, los recuperaron. Entonces, Estudios Churubusco nos pertenece a todo. Entonces, al mismo tiempo que hay que cuidarlos, hay que regresar y hacer que la gente regrese. La gente que está en el medio audiovisual, sea serie, sea película, sea televisión, no importa, que vengan a los estudios, pidan ese espacio porque se les va a dar. Y esas conversaciones a todos nos interesan porque de ahí salen como nuevas ideas, nuevas posibilidades. Me los topo muchas veces en los festivales o básicamente en los festivales, ¿no? A las gentes que están interesadas en convivir, ¿no? Sean guionistas, músicos, productores, fotógrafos. Entonces tratamos de hacer eso. Claro, en la vida ya institucional, te metes al trabajo de todos los días. Administrar un estudio de ese tamaño
es tiempo de administración, ¿no? No hay que olvidar que como es gobierno, tenemos el 70% del tiempo invertido de la administración es para complementar ¿cómo se llama? Formularios. Formularios. Es así como mucho tiempo. La ley de adquisiciones y demás. Entonces, hacer algo dentro de los estudios te lleva una serie de papeleos, a veces ridículo. Sí, o sea, coloquialmente le decimos burocracia, ¿no? Exacto. Hay mucha de eso. Pero bueno, pues hay que hacerla porque pues luego está la función pública que te vigila y es ahora el nuevo CISEN, ¿no? La Federal de Seguridad se convirtió en un señor que se llama órgano interno de control. Claro. No, señora, auditorías externas e internas. Pero no es más que tiempo de inversión porque se pueden hacer las cosas. Claro, hablando precisamente, y tienes toda la razón, que es el espacio más público que existe actualmente del gobierno, pero que esto también conlleva a una política pública, a la acción que lleva a generar también diferentes aspectos que van de la mano con las políticas públicas. En este caso te conviertes no solamente en un directivo, sino también en parte un poco tienes que aprender a ser político, a saber cómo acercarte con el gobierno, en este caso durante esta administración, no solamente para acercar proyectos. ¿Cómo se genera ese enlace con el gobierno, más allá de que con este trabajo que haces con el CEPROPIE y con las mañaneras, y déjame plantearlo de esta manera, como moneda de cambio, cómo se puede generar este acuerdo, no solamente en las políticas públicas del presupuesto del gobierno federal, el paquete económico que cada año parece que se reduce más y dices, bueno, no sé en qué momento lo van a reducir a tal grado que ya no alcance, sino que además, gracias a las políticas públicas, no solamente domésticas, sino bilaterales o trilaterales, de acuerdo con qué países se tengan acuerdos, generar justamente este turismo cinematográfico internacional para seguir trayendo producciones internacionales a los estudios Churubusco, y no solamente para que enriquezcan el cine mexicano y sobre todo la infraestructura, en este caso del estudio, sino de la Ciudad de México o de quien adopte esta producción. ¿Cómo se genera ese trabajo? ¿Cómo se aprende a hacer ese trabajo, Erwin? No sé cómo se aprende, más se da. Mira, cómo se puede llevar a cabo ese trabajo, sobre todo cuando no tuviste en tu momento como cineasta la vocación para tener este papel político, ¿no? A eso me refiero. Pues se da porque ahora se hablan todos. Antes yo no sé cómo era, pero me imagino que el de Canal 22 no le hablaban nunca al del 11 y al Canal 14 menos y a SPR que era, y el IMCINE iba por lo suyo y bueno, pues no estaba ni en Churubusco el IMCINE para empezar, claro. ¿no? Ay, pues sí, ahí te mando los cortometrajes, aunque el Canal 22 sí está en IMCINE, digo en Churubusco. Pero esa comunicación ya existe, ¿no? Y yo la vi desde que estaba en CEPROPIE, porque aunque no es un medio público, nos invitaban a estar junto con los medios públicos, que son los 3 canales de televisión federal, el IMER, y por lo mismo con la Secretaría de Cultura a través del 22 y un poco de radioeducación. Entonces siempre ha habido esta comunicación en donde te puedes sentar con ellos, hablarles por teléfono, decirles qué están haciendo, qué tienes tú en mente, qué has hecho. En CEPROPIE hicimos varios programas de televisión para Canal 14, el 22 y el 11. De diferente, más en una línea cultural. Y la posibilidad de tener en pantalla un programa es bien interesante porque pues vas aprendiendo a hacer ese tipo de programas que son, por otro lado, bastante exitosos cuando piensas que tienen, no sé, 300,000 espectadores, un programa de cultura en el Canal 22 o en el Canal 14 o en el Canal 11, dices, vaya, sí hay gente que ve los programas culturales, aunque no es un rating, digamos, de las televisoras grandotas. Pero hay un nicho, claro, como en todo. Entonces, esa comunicación ya que se da, pues la sigues manteniendo. Entonces, vas a un festival, escuchas una cosa y se lo comunicas a la subsecretaria, a la secretaria, en algunas conversaciones que tengas posibilidades de hacerlo, que sí hay, ¿no? Te llaman a cada rato a los encuentros de cultura, ¿no? A los directores, nos juntan todos, nos preguntan, lo hablamos. Y luego por lo mismo de cómo podemos hacer una escenografía, podemos hacer un corto, podemos hacer la edición de algo, podemos hacer seguimiento de los semilleros creativos, ahora que estuvieron en el Grito. Entonces hay una comunicación muy directa con la Secretaría de Cultura. Entonces yo escucho cosas, incentivos fiscales, ¿no? Entonces voy y les digo, oigan, ¿cómo ven el incentivo fiscal? Yo creo que entonces ahí se pone la plática. Siempre pones la plática en un entendido de que lo que estás tratando de hacer es de mejorar las condiciones del medio que te toca. Claro. En este caso el cine o el audiovisual, porque también
digamos, las series. ¿Cómo haces series en canales como el 11 o el 22 o el 14 que no tienen recursos para llevar una serie como las que tienen las grandes plataformas? Es muy complicado. ¿Y hay este mismo tipo de comunicación a nivel internacional? O sea, algún tipo de encuentro entre, pienso, estudios de cine. Sí las hay. O sea, viene lo que es Madrid en Iberseries. Entonces van y conversan. O hay un laboratorio que se llama Mestizo, al cual fuimos el año pasado, y entonces ahí platicas con gente. O fuimos a Conecta Fiction en Toledo, y allá ves los contenidos y hablas con la gente y te invitan a unos paneles y platicas. Claro, que es como estas ferias de tecnología en donde uno va a ver las innovaciones, pero también va a hacer intercambios, Claro. va a hacer asociaciones con otras empresas, que también tendría que funcionar así, no solamente un festival. El festival, más allá de exhibir, exponer las películas, también tendría, o podría, tal vez se haga así, una especie también de foros de intercambio, no solamente de conceptos y de ideas, sino de proyectos, ¿no? O sea, Así son, ¿eh? Todos los, bueno, no todos, pero algunos sí. Morelia no tanto, pero Guadalajara sí, por ejemplo, ¿no? Monterrey ahora quiere hacer lo mismo. Los Cabos, qué pena, porque sí era otro lugar que funcionaba así. Por ejemplo, ¿por qué en ese festival tal cual se fue reduciendo el interés? ¿Qué fue lo que pasó en materia, no sé si lo tengo que decir así, de infraestructura o de interés o de presupuesto, para que un festival que empezó muy bien y que además tiene una gran perspectiva se fuera cayendo? ¿Qué pasó ayer? La verdad lo desconozco. Habría que preguntarle a Alejandra Paulín, pero Sí. yo creo que eso son falta de apoyos al final del día, ¿no? No, y hay Entiendo. que hablar, o sea, son diferentes estados y ahí cambia. Cambios de administraciones, Sí. porque creo que fue Entonces además sí una tiene cosa que ver local. las políticas domésticas y las políticas públicas. Claro, en el caso de Los Cabos, pues fue el gobierno de Baja California, quizás, no lo sé. El gobierno de federal lo que hace es que todos los festivales que hay, y ya llámese Festival de el Son Jarocho. Pero es contraproducente. No es una inyección turística, no es una inyección importante económica cuando se hace un festival en una ciudad, Morelia, Guadalajara, en este caso Monterrey. Si estamos hablando de Monterrey, una de las ciudades industrialmente más desarrolladas, si no es que de la ciudad que esté buscando ahora un nuevo festival, no tiene que ser una equivocación, una casualidad. No busca el festival en No, Monterrey. ese Lo que festival hace ya está, es ¿no? volverlo Pero un mercado, ¿no? Exacto. Es distinto nada más pasar películas. Cuando lo vuelves un mercado, el interés es la convivencia regional en ese lugar sobre producción. ¿No? ¿Cómo jalo y cómo traigo y a dónde lo mando y por qué tienen que ver este estado ahora, ¿no? O sea, sí, esta más ciudad. que el festival, es lo que yo planteaba, o sea, este proyecto de intercambio, ¿no? Sí, y se da, o sea, por ejemplo, los estudios Churubusco, que no necesitan ni publicidad, por así decirlo, porque todo el mundo que ha filmado en México conoce los estudios. Claro. Vas a España y todo el mundo te dice, yo ya estuve ahí filmando, incluso gente que quizás trabajó en esta misma televisora y luego se volvió independiente. Sí, y cuando filmaron en los estudios. Por ¿no? supuesto. Entonces, esa ventaja que tiene competitiva de ya todo el mundo lo conoce. Tomaste agua del estudio y regresaste por consecuencia. Por eso hay que regresar a él, por eso hay que seguir conversando para que ese mismo run jale las nuevas producciones. De todas maneras lo va a jalar, no hay estudios con esa dimensión en México. Y la otra cosa que tiene México y quizás se juega no a favor del incentivo fiscal es la proximidad con Los Ángeles. Si llegara el momento en que hubiera un poco más de incentivo fiscal, no, hombre, creo que esto se iría 400 veces arriba en la producción. ¿Por qué? Uy, Pues pero estás eso es a una 3 utopía, horas. eso se ve muy lejos de que suceda. Se O sea, ve lejos y al mismo tiempo no hay que dejar de plantearlo, ¿no? Y hacer análisis y análisis es como todo. Yo aprendí eso en la función pública. Tú tienes que seguirle macheteando porque un día esa puerta se puede abrir. No sabes cuándo, pero tienes que tener listo, ¿no? O sea, es como un buen centro delantero. Tienes que estar listo para el gol. Si no estás preparado para meter el gol, pues vas a perder el partido. Claro. pero más bien, si el entrenador en este caso no sabe, no está preparado para meterte, conociendo tus características, tampoco importa que tú estés listo. O sea, Es que depende más de las decisiones de quienes están, en este caso, arriba. Pero a veces las decisiones no sabes por qué cambian. No hay que olvidar que la política no es una cosa fija, no es una piedra que nada más se quedó ahí. O sea, la política es una cosa maleable desde las circunstancias, el por qué, qué actores, cómo se da cuenta. Cuando nos damos cuenta que el PIB que produce el mundo audiovisual es tan grande, o sea, el PIB de la Ciudad de México es creo que el 11 o el 17%, no me acuerdo la cifra, sí. de lo audiovisual. Es muchísimo, ¿no? Entonces,
por ahí veo yo luz para que esto pueda entonces competirle más a los que ya están llevándose muchos materiales de contenidos a filmar, como Colombia, como Santo Domingo. ¿No? Me lo han dicho productores, es que el dinero manda, ¿no? Entonces, pues sí, el dinero manda. Aquí, afortunadamente, el dinero también manda porque estamos muy cerca, porque no hay un lugar con la infraestructura que tiene México en Latinoamérica, ¿no? Equipo, gente y proximidad. Son 3 factores muy importantes. Que si bien hay mucha producción que se va a Colombia porque empieza a tener equipo, gente y no proximidad, pero sí, infraestructura. Sí, claro. ¿No? Y Santo Domingo, bueno, pues es una islita que al final va a crecer lo que tenga que crecer. Pero puede ser posible que sí veamos un cambio en una política. Pues yo creo que sí. Déjame preguntarte algo, porque también esto tiene que ver con el seguimiento, con darle continuidad a un proyecto, porque muchas veces cuando uno logra acuerdos, cuando uno empieza a ver cierta luz y se corta en este caso porque se termina la administración, en este caso la administración en curso que solamente queda 1 año, alcanza 6 años concretamente, y en este puesto o en los puestos que tienen que ver con la cultura, con las artes, con el desarrollo de estos aspectos en nuestro país, tendrían que extenderse, más allá de que quien los está dirigiendo quiera o no, pero tendrían que extenderse si hay buenos resultados. ¿Tú consideras, sobre todo porque yo estoy tratando de buscar o de plantear ciertas soluciones para que esto vuelva otra vez a tomar no solamente el brío, la fuerza, sino el esplendor que en su momento, ya no digamos en la época de oro, sino porque México ha pasado por diferentes épocas de oro o subdivisiones en donde han tenido claroscuros, unos de gran esplendor y otra vez, a partir de la pandemia o diferentes escenarios, otra vez momentos de rezago totalmente. ¿Qué se necesita en esta parte? Si burocrática, si lo podemos decir, o política, administrativa, para que haya continuidad. ¿Se necesita tiempo? ¿Se necesita conocimiento? ¿Qué se necesita? Pues las dos, tiempo y conocimiento, ¿no? Si tienes una idea de a dónde vas y lo puedes comprobar de que funcionó, y te lo echan para atrás y no depende de ti, bueno, es mala suerte. Pero si tienes más tiempo, 6 años es un montón de tiempo. Es bastante tiempo. He pensado mucho en que si son 4 años... No es relativo, es demasiado tiempo, pero ¿en relación a qué? Es demasiado tiempo. Digo, es un muy buen tiempo. Es buen tiempo para desarrollar. Consolidar cosas, claro. Desarrollar y consolidar cosas. Hay quienes en 6 años no solamente no desarrollan cosas, sino que retrasan procesos. Bueno, sí, pero mira, vamos a poner 1996, 1995. Se hicieron 11 películas. ¿No? Exacto. A lo largo de estos 20 y tantos años, o ya son 30, casi 30 años, ¿no? Hemos visto que la producción... Sí, llegó hasta los 180 películas. Y hoy... Ahora son otros los retos, ¿no? Otros los retos. El reto mayor del cine mexicano, hablando de cine puro, es la exhibición. Y la distribución. Claro, y lo platicamos con Abelino. O sea, finalmente, si en 1995 se hacían 11 películas, de las cuales, vamos a dejar un número, 5 o 6, el 50%, era un logro por estos temas de la distribución. Pero ahora, si se realizan 180 películas, de las cuales se estrenan 6, las mismas, el porcentaje se reduce. Es decir, claro. ¿Dónde quedan las demás? ¿En dónde está la industria del cine mexicano? ¿Dónde está? ¿Sí? Pues está en plataformas, yo me imagino que ahora va a llegar al 22.2 más cine del que no sé, que no llegaba. O sea, yo si no tengo la posibilidad de salir, ya tengo una salida como en el 22.2, que es cine mexicano, pues ahí la voy a llevar, ¿no? A Film Latino. Con el proyecto que está encabezando Alejandro Pelayo, que él está comprometido, y lo hemos platicado, que más allá de que no tengan estas salas de distribución en la Cineteca Nacional, tienen, y además van a ser, no solamente con la Cineteca Nacional original, sino con el Centro Nacional de las Artes de ahora, Chapultepec, proyecciones exclusivas para estas películas que muchas veces no tienen oportunidad de ver las salas de cine, y que ahí sí la tendrán, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya hay un planteamiento interesante, claro. ¿No? 30 y tantas salas, sin mal no recuerdo, de Cineteca. Así es. No hay país en el mundo que las tenga. ¿No? Y luego, la corrida comercial a través de cineclubs, que son más de 200. Entonces, por ahí hay unas buenas salidas y una nueva opción para distribución del cine mexicano. Antes de que se nos acabe el tiempo, también te quería yo preguntar de cómo está el planteamiento de los estudios Churubusco. Estabas mencionando los estudios de República Dominicana, ¿no? Que tienen un tanque, hay ciertos estudios que tienen tanques, ¿no? Está
por ahí cerca de Córcega. No es Córcega, es Hay uno en Alicante. Hay uno en Alicante, está República Dominicana, Malta, el de los de Malta. ¿Te refieres, sobre todo para nuestra audiencia, tanques para hacer proyectos como los de Tanques Cameron para filmar Titanic o el efecto al abismo, etcétera? ¿Hay alguna posibilidad de pensar que Estudios Churubusco se puede ampliar con respecto a ese tipo de conceptos? Híjole, es muy difícil porque no hay terreno ya. No, espérame, no solo terreno, agua. Ya no hay agua, ¿no? Claro, puedes desviar tantito Churubusco, pero no sé cuánta gente se va a enfermar. Oye, ya tenemos el tanque. Pero lo pongo en perspectiva de las necesidades de lo que estabas comentando en un inicio, ¿no? O sea, hay una necesidad de un backlot. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de crecer Estudios Churubusco con respecto a otros campos que se pudieran dar? Pues mira, si encontramos una aliada en la alcaldía de Iztapalapa y un terreno por ahí, pues es que es lo más cercano, sí, claro, de verdad. Y sí tienen terrenos un poco más hacia, no sé, Tláhuac. Sobre todo cuando hablamos de tierra, en donde hay terrenos. Y además ahí es donde entra la importancia de la cercanía, más allá de los terrenos. Claro. Los Estudios Churubusco son céntricos. O sea, la gran bondad, si no es que una de las principales, es la cercanía y sobre todo la facilidad para la proximidad que tiene de diferentes puntos de la Ciudad de México. Así es. Más allá del terreno. Sí. Después ya, o sea, dentro de los estudios... Quitarles expropiar el campo de golf. Un par de hoyos, aunque sea. Son más de 70 hectáreas. Me van a odiar, pero bueno. ¿Quién juega golf? Bueno, exacto. Ellos van a decir, ¿y cuántos hacen cine? ¿No? O sea, claro. Volver una batalla interminable, ¿no? Exacto. ¿Cuánto vales tú y cuánto valgo yo? Exacto. Hoy sí tenemos que decir que es casi Sansón contra Goliat, o más bien el rico contra los pobres, porque el sector de gente que juega golf sabemos que es gente muy caudalada, ¿no? Tú entras por Miramontes y ves las camionetas que entran al campo de golf. Sí. No las ves entrar a los estudios. No. ¿Cuáles son las camionetas que entran a Churubusco? No, pues no entran camionetas, son bicicletas. Exacto. Una camioneta de equipo. Sí, exactamente. De equipo rudo, ¿no? De equipo rudo, sí. Ahora que vienen las series, luego sí se ven acá unas camionetonas. Bueno, a menos de que vaya Angelina Jolie ahí al estudio, ¿no? Sí, un videoclip de Lenny Kravitz, ¿no? Exacto. Sí, luego sí las ves. Sí, claro. Luego sí las ves. Pero no hay espacio para crecer. Mira, en no sé qué momento hicieron un fuselaje de un avión y le construyeron literalmente un foro encima para dejarlo ahí. Pero es un foro más bien hechizo porque no está insonorizado. Y es un fuselaje que funciona muy bien porque está a ras de piso, a diferencia de otros como Quarry o si te vas a Cuernavaca, que el avión está con ruedas, ¿no? Sí. Entonces es muy cómodo, está a muy buen precio, no es que sea un anuncio, pero de todas maneras... Aprovecha. Exacto, vengan a filmar. Porque puedes moverlo, es modular, pues no tiene la cabina, solamente tiene la de los pasajeros. Entonces es muy cómodo filmar ahí. Pero pues es algo que se hizo medio improvisado y se le quitó un gran espacio de terreno al estacionamiento del Canal 22. Ni modo. Yo no me toca a mí, pero se hizo. Aprovechas eso, le llamas a Claudia Ramírez y que haga un homenaje ahí a Solo con tu pareja. Y hablando de Claudia Ramírez, que también es parte del elenco de la película del ídolo, ¿no? Así es. También. Sí, exactamente. También. O sea, ahí podemos matar a varios pájaros de un tiro. Oye, que hablando de eso, pequeño comentario, qué bien se mantiene Claudia Ramírez al paso del tiempo. Qué bien, sí. Y no solamente eso, históricamente sigue siendo una gran actriz. Qué lástima que ya no tenga esa exposición como la tuvo en su momento, ya no solamente en cine, sino en series, en telenovelas, etcétera, ¿no? A eso habría que platicar con las actrices ya de esa edad, para ver cómo les va, ¿no? Es como una conversación. Tema pendiente para el podcast de Euforia. Sí, tema un poco complicado porque, y créeme, lo intentamos en su momento con Blanca Guerra, pero nos tomamos ahí con un poco con una muralla china casi, si le podemos decir así, creo, y consideramos, no sé, es lo que asumimos Octavio y yo, por los temas de la edad, porque bueno, finalmente creo que a nadie, mucho menos a una mujer, le gusta hablar sobre no solamente su trayectoria, sino el paso del tiempo. Pero creo que eso también tiene que ver no solo con la resiliencia, sino con la inteligencia emocional de saber que eso es inevitable y que a todos nos toca. Pero bueno, se respeta. Digo, yo estoy en tema Benjamin Button, ¿eh? O sea, yo de los 50, ya el siguiente es 49. ¿Cómo ven? Oye, pero en los Arieles, ¿no? Había como mujeres que sacaron un Ariel como Arcelia, que bien merecido y todo. Sí. Pero todas las presentadoras eran jovencísimas.
Bueno, pues hay que renovar sangre nueva, ¿no? Es como Está bien vampiresco porque el tema. les das un poco de presencia y Tiene que ser un exposición. juego, ¿no? Tiene que ser un juego como todo, ¿no? Renovarse o morir. Y yo creo que es también parte de lo que hay que hacer en cada una de las, digamos, estrategias de, no solamente de los estudios, como director, Sí. como cada una de las partes que juegan los elementos fundamentales del cine, yo creo. Sí. Renovarse o morir. Renovarse o morir, ¿no? Ahora sí que entrarle un poquito al ansia, ¿no? Así tipo Tony Scott, ¿no? O entrarle al juego de Jim Jarmusch, ¿no? Así de echarle ahí un licuadito para aguantar un par de años más. Exactamente, y además también asumir que no todos somos, en este caso sin importar el sexo, Jessica Chastain, que cada vez que yo la veo y pasa el tiempo y digo, es que no puede ser posible, o sea, no solamente parece que no pasa el tiempo, sino que cada vez se ve más espectacular, hablando sobre todo, porque es la protagonista de la nueva película de Michelle Franco, Uh-huh. Qué impresionante mujer, no solamente en la parte física, que eso pues, es lo de menos, la parte histriónica es un verdadero monstruo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Oye, hablando de vampiros de así, ¿vieron la película del Conde? Sí, Bueno, la Argentina, la película argentina. la Argentina, esa es la Argentina buscamos. de Pinochet, está en Netflix. Pablo Larraín, ¿ya la pusieron? Ayer Es una Hay que ver. es Magistral. magistral. Sí, Y sí, además muy importante por la temática de, ¿Es del chilena o es aniversario. argentina? Es chilena. Es chilena por el aniversario de los 50 años del Sí. golpe de estado Sí, de, sí, de sí. Pinochet, exacto. Su productora se llama Fábula, que ya está aquí en México. Sí. Vamos a ver Fotografiada de una manera hermosísima, En espectacular en blanco y blanco y Yo negro. creo, no lo he visto, pero creo que Max no me dejará mentir. Yo tengo buen ojo para toda esta parte de Óscares. Yo creo que es una de las contendientes fuertes para película internacional. Y eso que no la has visto. No Y eso la que has no lo he visto. visto. Sí, Bueno, bueno. toca hay un que tema verlo. importante hoy por hoy sobre la democracia, Sí, el sobre el Pinochet Y la vampiro. dictadura, pero no nada más eso, lo que pasa en No, Latinoamérica no, y en no, el por mundo. supuesto. Y cómo termina, de los mejores finales que me Sí, acuerdo. sin spoilear, exactamente. Es una, Ganó mejor guión en Venecia. Bueno, Creo que con no. toda- Recuerda mucho a Wes Anderson, ¿no? La narrativa. Sí, y mira, Pero qué curioso, porque qué bárbaro. justamente es de lo que platicábamos ayer, el cine, ¿sabes? Esta etiqueta que tienen ciertos directores, y Wes Anderson Sí. lo hace muy bien. No tiene bajos, tiene más altos que bajos, pero estamos viendo justamente ahí el trailer de la película El Conde. De verdad, es la recomendación que en esta ocasión, hacemos muchas recomendaciones, sobre todo al final de este podcast. A pero ver es- si ya te hace caso Netflix, ¿no? A ver si ya te acredita. Sí, oye, que nos acredite como recomendación, porque cada una de las Digo, recomendaciones porque lo que hemos buscamos, hecho- Lo buscamos hace 2 semanas a Pablo Larraín, Ujú. Ajá. pero que según Netflix decía que nada más daban entrevistas para Sudamérica. Ah. Entonces, bueno, en México creo que no tenemos ese tipo de problemas. Sí. Bueno, ahí está justamente la recomendación, de verdad está ahora en esta plataforma, vale muchísimo la pena, más allá de que esté en esa plataforma, es un gran acierto, sobre todo, y bien lo dice Erwin, por la actualidad que está viviendo y sobre todo hacer siempre un ejercicio de memoria, un ejercicio que a partir de la memoria nos tiene que dar no solamente esta perspectiva de una conciencia humana, sino de tolerancia, de saber en qué, como especie dominante, como especie humana, nos hemos equivocado y a partir de eso tratar de cambiar, y me parece que eso, la bondad que tiene el cine, la puede generar a partir de estas historias. Y ahí ¿no? te buscas tu litrito de sangre. Para... Exactamente. Corazón Erwin, licuado. exactamente. Tiene su parte gore. Sí, exactamente. Sí. Que es- Querido Erwin, se Llegó nos este momento, llegó tenemos el las momento copas. chingüengüenchón, como dirían por ahí. y cinematográficamente, en términos, el Martini Shot. Ah, Por eso dirías, oye, pues que se va a servir. ¿Qué van a exactamente. servir? que van a servir. Sí, Sangre. y justamente llegó este momento, esta última toma del podcast de Euforia, para preguntarte, porque siempre es importante, más allá de directivo, tu faceta como directivo, tu faceta con la que iniciaste, tu verdadera vocación como cineasta, Erwin, ¿qué películas te han marcado no solamente en la parte artística, cinematográfica de tu carrera, sino de qué películas has podido, y déjame decirlo así, porque así como de la televisión, del cine se aprende, de qué películas has aprendido o has adoptado algo que te ha servido para esta etapa de tu vida, o sea, esta nueva etapa de directivo? En la parte cinematográfica, películas que te hayan marcado, pero películas que te hayan servido ahora en esta nueva etapa o que hayas recuperado recientemente. 3 películas o las, no sé, 4 que quieras Más bien mencionar. como autores, mira, Woody Allen siempre me ha encantado por esta manera de narrar y de reírse de las cosas, ¿no? Hasta de de los uno dramas, mismo. ¿no? Y de dramas, sí mismo, de exacto. sí mismo. Entonces, siempre ha sido como alguien que he admirado mucho. Y pues hago comedias, entonces
¿no? Es como medio lógico. Luego hay autores como Kurosawa, que lo épico. Una en particular de Woody Allen que te guste sobre otras, no sé. Todo Ana lo y que sus tenías hermanas. preguntar sobre el Churubusco. Y Exacto. harías respuestas. Esa, sí. Kurosawa por lo épico y Sí. por lo sí, lo épico y lo valiente que es y lo arrojado Lo que es. vanguardista. Lo vanguardista también, pero siempre son personajes muy arrojados, muy llenos de vida, aunque sean un tremendo drama, ¿no? Pensando en, por ejemplo, Rashomon, que son diferentes maneras de narrar la vida. Hace mucho alguien me dijo, oye, yo le decía, ¿por qué no hacemos una película sobre tu vida? Y me decía, no, pues es que la vida de todos es una buena película, piensa en la tuya. Entonces, siempre también quiero pensar eso, que cuando no estoy haciendo una película, estoy viviendo mi película y en algún momento sacaré alguna experiencia de lo que me pasó para hacer una película, si es que se da el caso que vuelva a ser una película. Sí, disruptivo siempre Kurosawa, arrojado, pionero. Desde ¿no? muchos aspectos. Hablando de técnica, ¿no? Así Como es. inventar un lente para hacer Totalmente. esa película de... Pues sí, Kurosawa y Kubrick, pioneros como muchos otros, son gente que ha, y lo digo, reinventado el cine, ¿no? A partir de sus creaciones. Y el otro, pues Tarkovsky, porque Wow. hay que ver, ¿no? Hay que ver y escuchar. Hablábamos de la escucha. De la poesía Y también, de la ¿no? poesía, ¿no? Sí, Cómo la escuchar. poesía Y de visual. lenguaje cinematográfico. Mira, me dio COVID, ¿no? Y estuve Bueno, 6 semanas. aquí no, bueno, exacto. bueno, exacto, aquí no. 6 semanas con tubos en la nariz, en el cuarto. O sea, ¿te fue mal? Sí, me fue mal. Pero al final dije, bueno, no puedo leer porque no me puedo concentrar. Entonces dije, bueno, pásenme una pantalla y pónganla en mi cuarto, por favor. Y veo, pues, entonces busqué, primero que nada, las películas de Tarkovsky. De Tarkovsky. Ujú. Y me voló la cabeza a verlas otra vez. Porque antes había empezado a escuchar música clásica, que yo no escuchaba tanto. Mi mujer escucha, no sabes qué cantidad de música clásica, ¿no? Ujú. Pero yo no la escuchaba, nada más la oía con ella. Y entonces leí este libro sobre un Director. conductor de orquesta japonés, escrito por Murakami, que también es un melómano. Claro. Entonces empecé a buscar en YouTube la música de este señor conducido por eso. Más bien la música conducida por eso. Y me encantó. Entonces es algo que no podía imaginarme. Y a la fecha no puedo entender por qué pasa de una cosa a otra, por qué entran los fagots y luego los chelos. No hay una lógica claro. que entienda yo para entender esa música, nada más. Entonces el ejercicio mental fue solo comparado con las películas de Tarkovsky. No entendía por qué hacía eso, ¿no? Entonces era nada más como volar la cabeza una y otra vez con estímulos que te abren la percepción y quién sabe para qué y qué pasa, pero eso me gusta. Esas conexiones son... Pero es que ese es un despertar de importantes, conciencia claro. que una vez más solamente lo da el arte y concretamente el séptimo arte, el cine. Sí, por así eso nos es. emociona. Por eso nos emociona, exactamente. Y llegamos Por eso a hay muchas cosas. Por eso exacto. hay muchas cosas más. Y faltó alguna película que en esta etapa como directivo te haya marcado o está Tarkovsky ahí en esa parte. Ahorita como directivo, no, lo que pasa, veo estas películas, ¿no? Contemporáneas, como El Conde. Ujú. Digo, qué buena película. Y Claro. perdón por mi amigo Luis, pero decir Viva México y veo esto, la diferencia de la narrativa, de lo que es importante, de lo que parecería ser importante, pero no se logra y lo que sí se logra, digo, bueno, ahí están los ejemplos. Abren el diálogo. Abren el diálogo, vean una, vean la otra y ustedes decidan. Pero a mi manera de pensar hay una distancia de la objetividad y de los planteamientos como creador o como creador de uno y el otro tan distinto, porque en México no hemos vivido una dictadura, digamos, ¿no? Sí. Y ahí sí se vivió una Bueno, dictadura. según Vargas Llosa, sí, la dictadura perfecta que sufrimos con el PRI durante 80 años, ¿no? Sí, O sea, pero bueno, no Pues es... si le no. preguntas a Porfirio, no. sí, claro, a manera de sátira, ¿no? Sí, pero ese No, y dolor, tomándolo con seriedad lo que representa la brutalidad que representa una dictadura, ¿no? ¿no? Y creo que esa película lo demuestra y lo ves como una muy buena reflexión con muchísimo humor, además. Una gran cinematografía, pero Claro. con muchísimo humor. Entonces, Qué importante se vuelve un proyecto cinematográfico cuando hay como toda una carga de diferentes cosas. claro. Y no hay que olvidar que los grandes maestros siempre enseñan y no todo el tiempo son solemnes. No. Se van con el chiste para aflojarte, ¿no? Las comedias se encierran grandes dramas. Grandes.
enseñanzas. Entonces, eso es lo que veo ahora con el cine contemporáneo, ¿no? Me pasó lo mismo con la película de Ruiz Palacio, de Una historia de policías. Sí, de Alonso. Sí. Me dije, ¿qué mentalidad tuvo que tener para usar la parte del video en teléfono de esa manera, ¿no? Este documental, este personaje que se va a su casa. Además de que... es tan crudo, de verdad. Sí. Qué brutalidad. Pero además, creo que Alonso ha sido, y permítanme decirlo, de los pocos directores que ha evolucionado a pasos agigantados, o sea, desde su ópera prima, desde Güeros, pasando por Museo, ahora después en una película de policías, hasta tener la capacidad, porque hablamos de un cine de autor muy particular, hasta ahora ir hasta Londres y hacer Star Wars. O sea, estamos hablando de que cuando haces ese cine regional, ese cine dentro de tu propio país, con esas historias que tú escribes, que tú cuentas de tu manera, pero a partir de eso, dar el brinco gigantesco a... No estoy diciendo si es bueno o malo, o sea, no estamos hablando de eso, pero llegar... No, es tintorería de Hollywood. Sí, exactamente. Pues, se tiene que pagar, aunque él no necesita porque no le gusta la tintorería de Hollywood. O sea, vive en Guaraches casi. Exacto, saludos al buen Alonso, casi vive en tenis en Guaraches. O sea, saludos a él y a su mujer, a Ilse Salas, a quienes les tengo un cariño gigantesco, pero... Finalmente, cuando das ese brinco, es por algo. O sea, Disney no te va a contemplar, no te va a llamar, no te va a encargar uno de sus proyectos más importantes, que es Star Wars, si no encuentra en ti una manera de saber contar una historia, porque se fijaron en él a partir de esto que bien dices, de cómo puede contar, a partir de ciertos recursos muy limitados, una historia que se vuelve tan cruda como una historia de policías. Sí, ese ingenio está ahí, y entonces las grandes empresas siempre están buscando. Es como decía Sid Fields, ¿no? No podías dejar de leer todos los guiones porque no sabías en qué momento estaba el bueno, ¿no? Y así encontró Taxi Driver. Entonces, pues así pasa. Tienes que ver las películas de la gente para encontrar ese talento. Y bueno, los especialistas que tienen todo el ojo y todo el recurso para verlo, los grandes estudios, pues no los dejan pasar. Claro, los estudios, los productores, pero también en su momento, y qué bueno que tocas ese tema, vamos a hacer un capítulo de Euforia sobre la crítica de cine, o sea, cómo se genera a partir de un conocimiento grandísimo de cinematografía, pero también un criterio para hablar de cine, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Que también es un tema también muy álgido que pone el debate. Más en términos de redes sociales, ¿no? Cuando ahora el influencer es el que está dominando y cuando ya no importa si sabes o no sabes, sino cuántos followers tienes. Y quién sí y quién no, quién tiene esa... O sea, es un aspecto complicado, pero creo que basándonos sobre todo en la fortaleza de los argumentos podemos hacer un debate importante a partir de ese tema de la crítica de cine, y contaremos también con personajes importantes. Querido Erwin, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por este espacio. Y cine mexicano. Bienvenidos siempre. Los invitamos siempre a que consulten, está la página de Estudio Churubusco, googleenlo o busquen ahí su buscador. Yo creo que si quieres dar ¿hay algún contacto de página? La página pues churubusco.com, si lo ponen será lo primero que les aparece. Exactamente. No les vamos a dar el teléfono particular de Erwin. No. Vamos a meter eso, predicamentos. Vamos a generar otro tipo de comedia. Exactamente. Erwin, muchísimas gracias. Gracias por estar en este capítulo. Gracias, querido Octavio, sobre todo. Y como siempre, gracias a ustedes por la confianza, por la sintonía en este podcast y sobre todo por ir haciendo crecer esta comunidad que cada vez se vuelve afortunadamente más robusta. Más robusta y donde siempre les recordamos que nos emociona el cine. Gracias.